Bien, colegas, vamos a pasar a tomar la asistencia, por favor, todos atentos. Gustavo Aldama. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, colega Gustavo. José Luis Arroyo. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas Presente, noches, presente. José Luis. Buenas. Gandhi Chávez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, colega Gandhi. Ramki Cóndor. Ramki Cóndor Correa. Veo que está conectado, pero parece que su señal está mal. Lo vamos a considerar como presente. Luigi Díaz. Presente, profesor. Cóndor. Muy bien, colega Ranky. Está presente. Luigi Díaz, presente, profesor. Muy bien, colega. Buenas noches, colega Luigi. Buenas noches. Colega Claudia Fajardo. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, colega Claudia. María Andrea Gastañaduy. Buenas noches, presente. Buenas noches, colega María Andrea. Isela González. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, colega Gisela. Susan Wilkawari. Profesor, presente. Buenas noches, colega Susan. Buenas noches. Jesús Larico. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, colega Jesús. Luz López. Colega Luz López Castillo. Rubén Manrique. Colega Rubén Manrique Bayona. Karen Melgar. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, colega Karen. Martín Mera. Martín Mera Núñez. Josué Pacheco. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, colega Josué. Isei Peña. Profesor, la compañera Visey ha escrito en el chat, está presente, parece que tiene problemas de audio. Correcto, colega, gracias. Walter Quinteros. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, colega Walter. Milena Quispilaya. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, colega Milena. Marco Antonio Ramírez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, colega Marco Antonio. Juan Rengifo. Juan Rengifo y Suiza. César Reyes. César Reyes Fajardo. Presente, profesor. Buenas noches, colega César. Buenas noches, profe. Edgardo Rodríguez. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, colega Edgardo. Cintia Sáenz. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, colega Cintia. Cintia Silva. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, colega Cintia. Nuria Torres. Nuria Torres Prada. Jenny Bare.
Presente. Buenas noches, profesor. Buenas noches, colega Jenny. Marx Velasco. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, colega Marx. Anchela Villar. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, colega Anchela. Profesor, disculpe, no podía conectarme. Soy Nuria Torres Prada. No prendía mi máquina, disculpe, por favor. Correcto, ya está como presente, colega. Muchas gracias. Betty Vives. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, colega Betty. Marjorie Yaya. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, colega Marjorie. Candy Zúñiga. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, colega Candy. Elvis Aparco. Elvis Aparco Maraví. Bien, ¿algún colega que haya ingresado posterior a la llamada de asistencia? Profesor. Sí, profesor Manrique. Colega Rubén Manrique. Sí, gracias. Ya está presente, colega Rubén. Profesor Mera Núñez también. Profesor. ¿Su apellido, colega? Mera. Mira. Bien, colega Martín, ¿ya está presente? Gracias. Muy bien. Profesor, la compañera Luz López está escribiendo en el chat, tiene problemas de audio, está Ya. presente. Correcto. Gracias, colega Marco Antonio. Bien, ya está presente también. Muy bien, profesor. Ha sido Walter el que nos haya... Disculpe. Disculpe, colega Walter. Muy bien, gracias, colega Walter. Gracias, colega Marco Antonio. Bien, ¿nadie más? Bien, después de la sustentación de los mapas conceptuales, vamos a proceder nuevamente a tomar la asistencia. ¿Ya? Para ello, por favor, vamos a empezar entonces rápidamente a la toma de asistencia. Vamos a dejar de compartir para poder escuchar, en este caso, la sustentación de sus mapas conceptuales. Por favor, para poder tratar de cumplir con el tiempo correspondiente, vamos a programarlo en 3 minutos la sustentación y 2 minutos la réplica, colegas. De tal manera de que me van a disculpar si en caso tenga que hacer un corte, lo voy a estar verificando. Y si hubiera un corte, entonces yo les voy a indicar en qué momento lo van a tener que cortar. Pero traten en lo posible de la explicación hacerlo en ese lapso de tiempo programado para que no haya en este caso algún punto que no se pueda tratar en el momento en que ustedes exponen. ¿De acuerdo, colegas? Ahora vamos a pasar a tomar la relación inversa. Como no está todavía el colega Elvis Aparco, entonces vamos a empezar de la parte última hacia adelante. Con la colega Candy Zúñiga. Colega Candy, buenas noches. Bien, antes de que empiece la colega Candy, vamos a disponer que los que voluntariamente desean aperturar su cámara para su exposición, lo pueden realizar. No es una exigencia. Solamente será una obligatoriedad aperturar la cámara en el momento de la evaluación. ¿De acuerdo, colegas? Vamos a empezar. Okay, profesor. Bien, vamos a empezar entonces, gracias colega Marco Antonio, vamos a empezar entonces con la sustentación de su mapa conceptual de la colega Candy Zúñiga. ¿Con quién está realizando el trabajo, colega Candy? Profesor, buenas noches. Con Rangi Cóndor.
Ya, correcto. Él va a Adelante. empezar y luego sigo yo. Muy bien, adelante, colega Ranqui. Gracias, profesor. El tema de hoy es presupuesto por resultados y de manera introductoria para entrar en contexto a este punto, recordemos que año a año las entidades del Estado cada vez cuentan con mayores presupuestos. Sin embargo, estos mayores presupuestos no necesariamente logran los resultados deseados. Es por ello que se estableció implementar este tipo de mecanismo, presupuesto por resultados, que de alguna manera busca destinar el presupuesto a aquellas programas o medidas que puedan dar resultados hacia la población, es decir, que vinculan la asignación de los recursos a productos y resultados que puedan ser medibles, obviamente en aras de lograr una mayor bienestar de la población. Lo que busca el presupuesto por resultados, como se indica en el diagrama, es mejorar la calidad mejorar la calidad del gasto público. Y para ello se utilizan ciertos instrumentos, que son 4, que mi compañera Candy va a poder explicar. Adelante, Candy. Buenas noches, sí. Justamente para la implementación del presupuesto por resultados, tenemos 4 herramientas que las vamos a explicar. Y estas herramientas son usadas a partir de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ahora, para analizar la primera herramienta tenemos los programas presupuestales, ¿no? Estos programas presupuestales son diseñados a nivel del gobierno nacional y lo que ayuda es a proveer los productos, bienes y servicios y ejecutar proyectos de inversión pública vinculados a los programas presupuestales que están dentro del marco del presupuesto por resultados, ¿no? A nivel de gobierno regional y local, ellos participan con la validación de estos programas presupuestales y también con su ejecución. La segunda herramienta que tenemos es el seguimiento del presupuesto por resultados, donde es un proceso continuo de recolección y análisis de información de los indicadores que tenemos dentro de este presupuesto por resultados. Y bueno, es importante porque mediante estos indicadores nosotros podemos conocer en qué se gasta el presupuesto público, si se lograron los resultados o no a favor de la población y qué porcentaje de avance tenemos en el cierre de brechas. Este seguimiento también se da tanto a nivel del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Todos ellos informan sobre el avance de estos indicadores en sus presupuestos por resultados. Otra herramienta que tenemos también son las evaluaciones independientes, que consisten, más que todo, es un análisis sistemático del objetivo del diseño y la gestión del presupuesto por resultados. O sea, evaluamos cómo hemos formulado el presupuesto por resultados y se plantean mejoras, ¿no? Entonces, se plantean mejoras a nivel de la intervención pública. A veces se modifican los indicadores y, bueno, estas evaluaciones independientes también se dan a los 3 niveles de gobierno. Y por último tenemos los incentivos a la gestión, que es una reforma del presupuesto por resultados donde se implementa progresivamente incentivos los que promueven la aceleración hacia el logro de resultados que se pretende obtener con el presupuesto por resultados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de que esto ayuda a mejorar el desempeño de las entidades públicas y a promover el esfuerzo de implementar estas mejoras, ¿no? Estos incentivos generalmente vienen de parte del gobierno nacional. El gobierno nacional determina las metas de este plan de incentivos a la mejora de la gestión y quienes terminan ejecutando esto son los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no?
Entonces, esas son las 4 herramientas que actualmente maneja el presupuesto por resultados para poder implementarse de una forma adecuada en los 3 niveles de gobierno. Eso es todo, profesor. Gracias. Bien, muchas gracias, colega Candy y colega Ranky, por su aporte en el curso, siempre necesariamente enfocando hacia un tema relacionado con las clases que hemos tenido en las últimas asignaturas, ¿no? Esto más va referido al tema de las finanzas públicas, ¿no? Y esas finanzas de los gobiernos locales a las que se puede referir cuando se habla del presupuesto por resultados propiamente dicho, ¿no? Entonces, se podría analizar en base a ese enfoque el tema tratado por ustedes el día de hoy. Le agradezco mucho, colega Candy y colega Ranky, por su aporte. Vamos ahora a la intervención rápidamente de la colega Marjorie Yaya. Colega Marjorie, buenas noches, adelante. Buenas noches, profesor. Voy a compartir. Muy bien. Mi compañera va a iniciar, Ángela Villar. Muy bien, adelante, adelante, colegas. Sí, profesor, un momento, por favor, ya estoy entrando. Disculpa, profesor, por la demora, justo estaba llegando y había mucha bulla de los carros. Muy bien, adelante, colega Ya. Ángela. Ya. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el presupuesto participativo. Decidimos tocar este tema. Y bueno, ¿qué es el presupuesto participativo? Como su nombre bien dice, es el presupuesto o es la gestión que se hace, pero involucrando a agentes, como este es el caso de la población, asociaciones, a los consejos, y está a nivel de los gobiernos locales y gobiernos regionales. ¿Qué beneficios nos trae el presupuesto participativo? Bueno, como podemos ver, básicamente el beneficio principal es el tema del uso eficiente de los recursos públicos, porque al las asociaciones o juntas vecinales poder gestionar sus propios proyectos, ellos priorizan evidentemente aquellos que necesitan y que verdaderamente se necesitan, ¿no? Ese es uno de los beneficios principales. Las fases del presupuesto participativo está la preparación, la concertación, la coordinación y la formulación. En la preparación básicamente es toda la etapa de planeamiento, toda la etapa de, por ejemplo, el cronograma. Acá las personas presentan, por ejemplo, las juntas presentan sus planes. En la etapa de concertación ya es donde aprueban las actas de compromiso y donde priorizan aquellas inversiones que se van a ejecutar. En la etapa de coordinación, como su
nombre bien dice, es cuando se ponen de acuerdo tanto los agentes y es donde se da la articulación de las políticas y los proyectos, ¿no? A nivel de gobiernos regionales, gobiernos locales y demás. Y ya la última etapa es la etapa de formalización, donde se da la coordinación para la inclusión del PIB en el PLIA, en el presupuesto institucional, en el presupuesto inicial anual, y también se da el tema de rendición de cuentas. Entonces, básicamente, esa es el presupuesto participativo, perdón, y que es un instrumento de política y a la vez de gestión, ¿no? Que busca ser eficientes. Mi compañera va a darnos un caso, profesor. Muy bien, muchas gracias por ocupar el tiempo preciso, colega, y vamos a pasar ahora a la intervención de la réplica por la colega Marjorie. Adelante, colega. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, ya para terminar, a modo de ejemplo, le presentamos un caso sobre el presupuesto participativo para el 2023 de la Municipalidad de La Molina, en el departamento de Lima, el cual inicia la convocatoria de la apertura del proceso de presupuesto participativo con la Ordenanza Municipal 425 MDLM, y donde se manifiesta en el cronograma de actividades para el presupuesto participativo, donde está la etapa de preparación, la cual tomó alrededor de 2 meses, de abril a junio, en la etapa de concertación, donde se realizaron los talleres de rendición de cuentas, identificación y priorización de resultados y la priorización de los proyectos. En ese caso, de 39 proyectos, se priorizaron 7 por un monto total de 5 millones de soles. Seguidamente vino la etapa de coordinación, que fue el 6 de julio, y finalmente la formalización de lo que sería el presupuesto participativo del 6 al 30 de julio. Eso sería todo, profesor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, colega Marjorie, por su réplica también, y también a la colega Anchela Villar. Vamos a pasar ahora a la intervención de la sustentación de su mapa conceptual de la colega Betty Vives. Colega Betty, buenas noches, adelante. Sí, profesor, ahora proyecto. Muy bien. Ya, no sé si ahí se ve. Correcto, adelante. ¿Lo grabé? Sí, adelante. Ya, buenas noches con todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre las finanzas de los gobiernos locales. Cuando nos referimos a los... Perdón, ¿con quién va a exponer? Disculpe, colega. Sí, buenas noches, con la compañera Claudia Fajardo. Adelante, muy bien, gracias. Ya, profesor, listo. Ya, cuando hablamos de las finanzas de los gobiernos locales, ¿no? Nos referimos en cuanto a las finanzas que tienen las municipalidades, ¿no? Y aquí nos referimos a los movimientos económicos que realiza el sector público, ¿no? La cual va a analizar las necesidades del municipio, estableciendo los recursos, gastos e ingresos. Cuando hablamos de este presupuesto municipal, se refiere a esa representación, ¿no? Formal que toman los recursos financieros para la ejecución de labores y también como medio para el registro y la organización, ¿no? Este presupuesto va a implicar que los ingresos y el capital que se consideren percibir en el año fiscal, ¿no? Tengan un objetivo de generar un gasto que sea en beneficio de la comunidad, ¿no? En solucionar sus problemas. El presupuesto de esas municipalidades se aprueba por un periodo anual, ¿no? Siendo necesario aquí que los ingresos y gastos estén vinculados a la planificación. Esta también tiene que estar sujeta a la real captación de los ingresos que tengan las municipalidades, ¿no? En cuanto a la estructura que tiene este presupuesto municipal, está comprendida en 5 fases, ¿no? La primera, que es la de programación, que comprende sobre todo lo que es la demanda global de los gastos para recabar y consolidar la información, y la metodología que emplea para la estimación de los ingresos, ¿no? Y sus objetivos que se establecen en función de su plan operativo anual.
En cuanto a la segunda fase, se tiene la de formulación, donde ya el gobierno local va a recoger los resultados alcanzados en el proceso del presupuesto participativo, y aquí se va a definir la estructura funcional programática del presupuesto institucional, ¿no? En una tercera fase se tiene la de aprobación, donde ya se va a aprobar el presupuesto público, y esta va a estar sujeta también al límite máximo de gastos ejecutados durante un año fiscal, ¿no? Como una cuarta fase tenemos la de ejecución y control, que va a comprender los procedimientos vinculados a la ejecución de los ingresos y gastos, que van a estar comprendidas en ese presupuesto institucional, y que va a ser necesario contar también con un calendario de compromisos, ¿no?, que se realicen. En cuanto a la última fase, vamos a tener la de evaluación, donde el municipio va a recoger el conjunto de procesos de análisis para determinar cómo se ha llevado a cabo su presupuesto institucional, ¿no?, de acuerdo al logro de sus objetivos. Ahora le doy pase a mi compañera. Sí, muy buenas noches con todos. Para enfocarnos un poco más en lo que es el tema del presupuesto y con las diferencias que se tienen con las finanzas privadas, es que las finanzas públicas, bueno, busca el bienestar comunitario, ¿no? Y se alcanzan a través del ingreso por las leyes de rentas e impuestos, ¿no? Eso también el presupuesto está conformado, y lo dijo mi compañera, por los ingresos y gastos, y estos ingresos están conformados por los recursos directamente recaudados, que forman parte de lo que son los impuestos y las tasas, que lo administra el sistema tributario municipal a través de su recaudación, en la fiscalización tributaria y la cobranza coactiva, y también los recursos transferidos del Tesoro Público, que son recursos que son transferidos para poder realizar los proyectos que tiene planificado en su plan institucional los municipios, y que son aprobados por el Congreso de la República y son aprobados anualmente, ¿no? Este presupuesto, es importante señalar que estos presupuestos solamente que se aprueba el Congreso vienen a financiar todos los que son proyectos y gastos de capital, más no los gastos corrientes, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias, colega Betty y colega Claudia, por su exposición sobre las finanzas de los gobiernos locales. Le agradezco por el detalle y también el diseño de su mapa conceptual. Vamos a pasar ahora a la intervención del colega Marx Velasco. Colega Marx, buenas noches, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Ok, con la colega Cintia Silva vamos a exponer, profesor, que ella va a iniciar. Adelante. Gracias, Marta. Buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros vamos a tratar el tema del plan de desarrollo urbano. Siguiente diapositiva, por favor, Marta. Bueno, ¿qué es un plan de desarrollo urbano? Es el principal instrumento de gestión y promoción del desarrollo urbano que establece las pautas, lineamientos y estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible dentro del centro urbano. Este se formula mediante un proceso amplio y participativo con la finalidad de convertirse en un acuerdo social concertado. ¿Quién lo debe elaborar? Es una responsabilidad compartida entre la municipalidad y la comunidad. Esa tarea conjunta debe organizarse de acuerdo a las siguientes pautas. La municipalidad debe liderar el proceso de elaboración e implementación del plan de desarrollo urbano, convocar la organización de la población a fin de participar directamente en la formulación del mismo, encargar un equipo técnico especializado para la tarea de asesorar, organizar y facilitar el proceso de elaboración del plan de desarrollo urbano. La comunidad debe participar en el proceso identificando sus necesidades, planteando sus aspiraciones futuras e intereses, priorizando los programas, proyectos y acciones. ¿Cuál es su finalidad del plan de desarrollo urbano? Como instrumento de gestión sirve para el ordenamiento territorial, el uso racional del suelo urbano para el desarrollo de las actividades urbanas, la protección del medio ambiente urbano y la identificación de las áreas de protección y conservación, la articulación vial de un centro urbano con su región, entre otros, ¿no? ¿Cómo se determinan los plazos? Normativamente no están establecidos los plazos, sin embargo,
se utilizan los siguientes criterios. Largo plazo entre 10 y 20 años, mediano entre 5 y 10 años, corto entre 1 y 2 años. ¿Cuáles son los componentes principales? Los tres componentes son asistencia técnica y capacitación para el fortalecimiento de capacidades municipales, elaboración y desarrollo del plan de desarrollo urbano, consulta y participación ciudadana, para concertar con los agentes económicos, población organizada y demás actores sociales. ¿Cuál es la clasificación de los centros urbanos en el Perú? Tenemos áreas metropolitanas, se consideran por su gran volumen de población, que es mayor a 500.000 habitantes. Ciudades mayores se caracterizan por tener una población a 250.000 habitantes, ciudades intermedias, centros urbanos cuyas poblaciones están en el rango de 100.001 a 250.000 habitantes, y ciudades menores, los centros urbanos que tienen una población entre el rango de 5.001 a 100.000 habitantes. Le doy el pase a mi compañero Max. Gracias, Cintia. Bueno, en pantalla pueden ver el mapa del Perú con la distribución de planes urbanos que existen a la fecha en base al aplicativo de seguimiento Geoplan del Ministerio de Vivienda. Como pueden ver, los departamentos donde se tiene mayor cantidad de estos planes son La Libertad, por ejemplo, Piura y Lambayeque, ¿no? En el norte del país. Los demás departamentos tienen menos planes y algunos incluso no cuentan con estos planes, ¿no? Por ejemplo, Huancavelica, tenemos ahí Loreto, Madre de Dios, Tacna, Ucayali. Hay algunos departamentos que están, digamos, recién presentando a nivel provincial sus planes o están en nivel de diagnóstico, o no necesariamente tienen un plan de desarrollo urbano, sino tienen un plan de acondicionamiento territorial o un plan de desarrollo metropolitano, como el caso de Lima, por ejemplo, y estudios, digamos, de un menor rango, ¿no? Aquí podemos ver en todo caso que el tema de planificación, al igual que en los planes de desarrollo concertados, por ejemplo, no son muy, no se les da la importancia debida, digamos, a nivel nacional, ¿no? Salvo en el norte, que hay, digamos, una mayor cantidad de estos planes, pero tampoco no llegan a cubrir a todas sus provincias, ¿no? Bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por el ejemplo tratado y también por la realidad que se ve sobre el tema del planeamiento en el caso peruano. Renuevo mi agradecimiento tanto a la colega Betty como también al colega, a la colega Cintia y al colega Marx, disculpen, entonces por la exposición. Bien, vamos a pasar ahora a la intervención de la colega Jenny Vare. Colega Jenny, buenas noches. Profesor, buenas noches. Ahora presento, no se preocupe. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a presentar lo que son los servicios económicos urbanos. Bien, para entrar en contexto, bueno, ¿qué son los servicios económicos urbanos? Los servicios económicos urbanos son, digamos, aquellas actividades que buscan resolver problemas, ¿no? Los problemas de una población urbana de una manera colectiva, atendiendo a las necesidades de las familias y las empresas, ¿no? Tal es el caso como cuando se quiere atender, pues, los servicios de energía, transporte, agua, alcantarillado, ¿no? Ahora, para entender estos servicios es importante conocer los diferentes tipos de bienes, ¿no? Hay bienes excluibles. Un bien público es excluible cuando se puede excluir de su consumo a aquellos sujetos que no pagan por él. Ahora, un bien rival en el consumo es cuando su uso por parte de una persona reduce, pues, la disponibilidad de para otras personas. Pero también hay otros tipos de clasificación de bienes, ¿no? ¿Qué es un bien privado? Un bien privado son tanto excluibles como rivales. Es decir, el dueño puede impedir su uso a otras personas y el consumo del mismo puede impedir esta capacidad para otros. Ahora, los bienes públicos son los que están disponibles para todas las personas, no son excluyentes,
y pueden ser utilizados una y otra vez por cualquier número de personas, ¿no? Los bienes públicos tienen la característica de tener un alcance local, nacional, mundial. Ahora, en relación a los recursos comunes, los recursos son de propiedad común, son, digamos, definidos como un conjunto de bienes o servicios de carácter natural que no son sujetos de propiedad privada, pero lo que puede causar sí son externalidades, ¿no? Y disminuyen también la disponibilidad de este bien. Ahora, los bienes comunes naturales, como el agua, la tierra, el océano, bueno, son, digamos, son libres, ¿no? Pero en lugar de preservarles, las actividades del hombre, pues hacen o ponen en peligro los equilibrios ecológicos y la vida de las poblaciones, ¿no? Ahora, en relación al monopolio, bueno, pues se le define como un evento en el que una empresa atiende la demanda de un mercado en concreto y, bueno, pues esta situación hace que la empresa se posicione y sea la única que atienda esa demanda, ¿no? Por su parte, el monopolio es un caso extremo en el cual existe un solo productor para atender un solo bien o un solo servicio, ¿no? Y no tiene sustitutos, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, hay una serie de mecanismos para atender las necesidades de la zona urbana que está ligado a la legislación, a la gobernanza, a la planificación, y para resolver estos problemas urbanos de una manera eficiente, pues hay que brindar los servicios a través de los sectores, ¿no? Vivienda, transporte, energía, ¿no? Bueno, a través de estos servicios se buscan solucionar los problemas urbanos como la expansión urbana, el congestionamiento vehicular, la contaminación del medio ambiente, etc. Voy a dar paso a mi compañera Jenny. Jenny. Profesor, gracias César. Profesor, continúo. Bien, adelante. Adelante. Gracias. Referente a lo que ya había mencionado mi compañero, los principales problemas que hemos podido ubicar referente a los servicios económicos era la expansión urbana, la congestión, y todo esto se puede ejemplificar en la ciudad de Lima, que efectivamente la ciudad de Lima tuvo un crecimiento vertiginoso en las últimas décadas y esto no ha sido planificado, por lo cual esto ha generado, adicional al abandono de muchas regiones importantes de nuestro país, un aumento desmedido de la población, aumento de vehículos, en este caso por la adquisición de diferentes ciudadanos, y esto genera contaminación, también genera como consecuencia una congestión que se está dando día a día y que lamentablemente al no tener los servicios de transporte, todos estos que sean sistematizados o que estén trabajando como en otros países, ¿no? Uno a la par de otro, nos genera bastante dilatación al momento de transportarnos de un lugar a otro. También carecemos con respecto al acceso de viviendas. Lo que se puede ver ahora en la ciudad de Lima es de que Lima está creciendo similarmente como Sao Paulo, está creciendo para arriba, ya no hay espacio para que se pueda seguir aumentando viviendas que normalmente eran casas, sino que ahora el crecimiento de Lima es a través de departamentos, y esto efectivamente es por la cantidad de población que tenemos y que no se ha podido controlar porque obviamente no se ha generado un plan de crecimiento ordenado de la ciudad. Y bueno, las ventajas con respecto a los servicios económicos es de que la urbanización nos genera innovación, también hay bastantes sustitutos para diferentes tipos de productos, la expansión local, y con respecto a al crecimiento de las diferentes localidades también genera más comercio, y como consecuencia de ello también promueve de una u otra manera el crecimiento económico, porque hay más inversión, la gente, el ciudadano se anima a seguir creciendo e invirtiendo, generando trabajo y dándole un giro a la economía. Y bueno, las soluciones a los problemas con respecto al transporte es sistematizar todos los transportes, o que todos estos de aquí se podrían trabajar con un solo medio de pase para que pueda ser más ordenado. Y bueno, con respecto a la comercialización y distribución, todavía tenemos algunas falencias. Disculpe, colega Jenny, ya pasó el tiempo necesario. Eso sería todo. Gracias. Eso sería todo. Y más bien, interesante el tema relacionado con los servicios económicos tocados por ustedes, colega César y colega Jenny. Les agradezco por su aporte también.
Vamos a pasar ahora a la intervención de la colega Nuria Torres. Colega Nuria, buenas noches, adelante. Buenas noches. Un minutito, por favor, que cargo la presentación. Muy bien, de acuerdo. Profesor, no sé si puede verlo, por favor. Sí, adelante, sí se observa. ¿Con quién va a exponer, colega Nuria? Exacto, sí. Mi compañera Visa y yo hemos escogido el tema de identidad cultural y desarrollo territorial. Muy Nos bien. referimos a identidad cultural y desarrollo territorial, referido al conjunto de significaciones y representaciones de los miembros de un grupo social. Esto tiene una implicancia tanto histórica como lingüística y psicológica, que vea el proceso de desarrollo del ser humano en una comunidad. Y en función de estas características, pues todas las personas que comparten esta comunidad comparten un territorio y se reconocen como unas a otras. Para hacerlo súper corto, voy a explicar eso y mi compañera Vista iba a dar la contraparte. Muchas gracias. Sí, gracias Nuria. Para complementar, cabe mencionar, ¿no?, que existe un reconocimiento internacional donde nos habla la importancia, la dinamización de los procesos de desarrollo. ¿Cuál es esa importancia que tiene que ver mucho la potencialidad de los recursos culturales? Tienen bastante influencia, entre ellos como la identidad cultural, ¿no?, que estamos hablando, ya que se vincula mucho al territorio a través de estructuras y sobre todo forma de organización productiva. No sé si han escuchado en algunas zonas de la sierra, donde hasta en las escuelas se habla de su calendario productivo. No es el nombre exacto, ahorita se me acaba de ir, pero va mucho relacionado a cómo es la organización en la producción de los productos de la zona, ¿no? Y eso también se ve en la escuela, entonces podemos ver ahí un ejemplo claro. Y además también se menciona mucho que para el desarrollo también es importante esta interrelación que tiene mucho que ver con la cultura y los orígenes antropológicos o patrimoniales e institucionales que tienen que ver, ¿no?, para potenciar el desarrollo. Según Carvajal, uno de los autores que menciona esto. Y ya para ir terminando, también como uno de los factores, por su naturaleza funcional, que tiene que ver con el tema del comportamiento, acciones e interacciones de los actores locales, es esto que favorece también al proceso de desarrollo, en algunos casos también obstaculiza, hay que tomar en cuenta ello, ¿no? Y además, como recurso también para potenciar el desarrollo de esta territorial, sobre todo en zonas rurales, tiene que ver mucho con los diversos elementos que existen en una comunidad, ¿no? Desde las personas, las instituciones, también la cultura, el ambiente, y de esta manera también se puede ver qué tanto se va a generar desarrollo en una comunidad, tomando en cuenta la capacidad de las personas locales para impulsar el desarrollo, ¿no? Entonces, esto queríamos mencionar con Nuria. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Bien, muchas gracias por la exposición, colegas. Vamos a pasar ahora, entonces, para poder sustentar su mapa conceptual de la
colega Cintia Sáenz. Colega Cintia. Buenas noches, adelante. Con Walter Quinteros, ahorita Muy vamos bien. a proyectar. Gracias, profesor. Sí, buenas noches. Voy a compartir, Cintia. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profesor, quisiera, ¿se ve? Que me pueda confirmar. Sí, de acuerdo, colega. Sí se observa. Muchas gracias, profesor. Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Compañeros, el tema que vamos a tratar es el de principios espaciales de la formación de precios. Voy a exponer junto a mi compañera Cintia Sáenz Romero. Bueno, para hablar de este tema, primero debemos abordar el tema de la dimensión espacial, ¿no? Y también el concepto o la definición de lo que es economía espacial. Para ver el tema de dimensión espacial, eso nos lleva rápidamente a analizar lo que son las empresas y los consumidores, ¿no? Y de qué manera ambos actores desarrollan sus actividades en diferentes localizaciones o en diferentes lugares físicos, ¿no? Donde venden sus productos o sus servicios a través de este espacio físico, ¿no? Entonces, dicho esto, podemos definir a la economía espacial como aquella rama, ¿no? Que estudia o analiza de qué manera el espacio afecta o influye en el comportamiento económico, ¿no? Entonces, para entender mejor el ámbito de estudio de la economía espacial, ¿no? Diremos que estudia la forma en que estos agentes económicos deciden su localización o el espacio físico donde van a desarrollar sus actividades, ¿no? Vale decir, cómo esta población, ¿no? Digamos, se ubican, ¿no? Espacialmente, ¿no? Tal vez en concentraciones pequeñas o grandes, ¿no? También, digamos, cómo las regiones se desarrollan dentro de un país, ¿no? Vemos que el desarrollo de las regiones, pues, tiene diferentes características, ¿no? Hay diferencias casualmente por la geografía misma que tenemos como país, ¿no? Y también vemos cómo el transporte juega un papel fundamental, ¿no? En la estructura espacial de una economía. Entonces, dicho, digamos, estas reflexiones, queremos aterrizar a los principios espaciales de la formación de precios, ¿no? Entonces, el primer principio, el de la accesibilidad espacial, ¿no es cierto? Digamos, ahí, digamos, en este caso, la actividad económica se ubica en un espacio físico, ¿no? Donde maximiza su accesibilidad, donde obtenga, digamos, rentabilidad. Y aquí se asocia el concepto o los factores de distancia y costo del transporte, ¿no? Entonces, esto para mencionar en este primer principio. Luego, en el segundo principio, que es el de la concentración espacial, ¿no? Vemos cómo estas actividades económicas tienden, ¿no? A juntarse, ¿no? A aglomerarse en un determinado espacio, casualmente a fin de maximizar su rentabilidad, ¿no? Esto conlleva a economías de aglomeración, economías de escala, ¿no? Bajo costo de transporte, ¿no? Colega, y por último, sí. Muchas gracias, colega Walter. Ya el tiempo ha sido suficiente. Le agradezco mucho por la exposición. Vamos a pasar ahora a la réplica por la colega Cintia Sáenz. Colega Cintia, adelante. Adelante. Sí, gracias. Gracias. Disculpe, colega Walter, que le corte. Gracias, Walter. Bueno, como ya lo dijo mi compañero Walter, la dimensión espacial aparece fundamental para abordar el tema de la locación de las actividades económicas. Para concluir, el espacio juega un papel preponderante en la localización de los agentes puestos, que no todos los lugares permiten tener dinámicas de crecimiento similar o idénticas, ¿no? Y para concluir, lo que me dijo mi compañero, no solo se analiza el impacto de transporte, también podemos hallar los impactos de los costos de oportunidad,
También podemos concluir con que el precio de un bien puede variar dependiendo de su ubicación, al tener que incorporar el costo de traslado, de transporte, ¿no? También podemos decir que cuando este producto, ¿no?, que ha explicado mi compañero, puede ser transportado, se generan costos indirectos de comunicación, información, temas de administración logística. Con todo lo anterior podemos entender como ejemplo que, por ejemplo, que imaginemos que una persona debe viajar media hora para llegar al supermercado, ¿no? Y nos puede decir que su preferencia va a ser que esa media hora lo utilice para otras cosas como temas productivos, de ocio, y esto genera un beneficio para la otra persona. Es por eso que decimos que el espacio, ¿no? La parte de la economía espacial influye, ya que las características del comportamiento humano dependen mucho de la locación geográfica, las decisiones, sus percepciones y elecciones para poder definir aglomeraciones económicas, ¿no? Por ejemplo, en los centros comerciales, en las actividades primarias también, en lo que muchas veces el consumidor tiene que trasladarse de un lugar a otro para adquirir un bien o servicio. Bueno, es todo para cerrar la exposición, profesor. Muchas gracias por su Bien, atención. muchas gracias por el tiempo también, colega Cintia. Le agradezco también al colega Walter por la exposición de los principios espaciales de la formación de precios. Interesante también el tema tratado. Le agradezco mucho por el trabajo y el diseño que han realizado. Vamos a pasar ahora a la intervención del colega Edgardo Rodríguez. Colega Edgardo, buenas noches, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Un momentito, por favor. Ahora proyectamos las diapositivas. Correcto. Ok, profesor. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. El tema que elegimos para la exposición es de los servicios económicos urbanos. Al haber varios bienes en la economía, estos se agrupan en bienes excluibles y bienes rivales. Disculpe, Siendo colega. los bienes... Disculpe, para empezar, Sí. ¿con quién está haciendo la exposición? Perdón. Sí, con mi compañera Susan. Susan, correcto, adelante. Así es, perdón. Disculpe. Ok. Le decía, los bienes también se agrupan en bienes rivales, siendo los bienes excluibles los que pueden excluirse a las personas de disfrutar de estos, y además también a través de las leyes se reconocen e imponen los derechos de la propiedad privada. De un bien rival se dice que si su consumo por parte de un consumidor impide el consumo simultáneo por parte de otros, o si el consumo de una parte reduce la capacidad de otra para consumirlo. Eso sería en el caso de un bien rival. También se pueden distinguir los bienes en bienes privados. Que el bien privado es un tipo de bien cuyo propietario es una persona o institución privada, por ejemplo, sería un hotel, además que se cuenta con exclusividad, ¿no? Tenemos también los bienes públicos. Estos se encuentran disponibles para todos, pueden ser usados una y otra vez sin que se reduzcan los beneficios que estos ofrecen a otros consumidores. Acá tenemos, por ejemplo, las vías, los parques, entre otros. Contamos también con el tema de los recursos comunes. Los recursos comunes son el conjunto de bienes o servicios que no son sujeto de propiedad privada, pero sí de afectación particular. En este caso serían los bosques, la biodiversidad, etc. Y tenemos los monopolios naturales. Estos se dan cuando la producción es ofrecida por una empresa, ya sea pública o privada, ya que el coste es menor que si fuera ofrecido por varias entidades. Tenemos como ejemplo la provisión de agua potable, la provisión de los servicios de gas, etc. Además, debemos de distinguir que los recursos comunes son bienes rivales, pero no excluibles. En el caso del monopolio natural son bienes excluibles, pero no rivales. En el caso de los bienes privados son excluibles y rivales, y en los bienes públicos no son ni excluibles ni rivales. Además, para la provisión de los servicios urbanos se plantean algunos problemas, como son la expansión urbana, la congestión, la contaminación, la emisión de gases de efecto invernadero, la pobreza urbana, la segregación y desigualdad, y la falta de acceso a vivienda y servicios.
Ahora mi compañera Susan les va a dar algunos alcances más acerca de este tipo de problemas. Gracias, profesor. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, colega Edgardo. Adelante, colega Susan, para la réplica. Bien, como indicó mi compañero, uno de los problemas y de los servicios económicos es el tipo de transporte que cuenta Lima. Se ha realizado un estudio y existe un costo social ante este problema, ¿no? Se ha calculado que se pierde 1 hora y 45 minutos al día por ciudadano en cuanto al desplazamiento y en términos monetarios un promedio de 24.4 miles de millones de dólares. Este tipo de transporte que contamos ocasiona contaminación ambiental, que también tiene un costo que es aproximado de 483 miles de millones de dólares por la emisión y de los gases. La congestión ocasiona un gasto de 1.000 millones de soles, además y de ello se suma todos los accidentes que existen, ¿no? Asimismo, estos tipos de contaminación generan enfermedades, generan estrés, irritabilidad. En cuanto, bueno, Lima espera que el transporte urbano pues sea eficiente, que pueda contribuir a que se pueda contar y con una ciudad sostenible, así como ya lo alcanzó Medellín, Río de Janeiro y Chile, ¿no? En cuanto a la distribución y comercialización en el urbanismo, pues sabemos y que Lima concentra la mayor actividad económica. Existe una relación directa en cuanto al ingreso per cápita y a los niveles de urbanización, ¿no? Cuando la población y las empresas tienden a ubicarse en los lugares donde la proximidad física con las otras personas y empresas puedan aportar algún tipo de ventaja, la literatura económica lo conoce como economía de la aglomeración. Lima concentra lo que es el 29.7% del total de la población, y en cuanto a las unidades empresariales, representa un 39% a nivel nacional, ¿no? Es decir, de cada 10 empresas que inician a operar, 4 son de Lima. Gracias, profesor. Muy bien, muchas gracias, colega Susan, por mostrarnos la parte estadística y práctica del tema de los servicios económicos, y también al colega Edgardo por la descripción sobre cuáles son las clasificaciones de los bienes. Nuevamente, mi agradecimiento a cada uno de ustedes. Vamos a pasar ahora a la intervención del colega Juan Rengifo. Colega Juan, buenas noches, adelante. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, voy a compartir pantalla, no sé si me pueden confirmar. Si ya se ha compartido. ¿Con quién va a exponer, colega Juan? Sí, voy a exponer con mi compañero Rubén Manrique. Rubén, correcto. Sí, se observa sí. ya. Adelante. Buenas noches, sí. Con mi compañero vamos a hablarles un poco acerca de las finanzas de los gobiernos locales. Esto vinculado en específico a una de las fases del proceso presupuestario. Hay que comenzar estableciendo el decreto legislativo 1440, que es el del Sistema Nacional de Presupuesto Público, al que todas las entidades que administran recursos públicos en el país se sujetan. Entonces, a partir de eso, se gestiona cada año la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. En el presente año se ha gestionado para el 2023 y 2025 la directiva que se aprobó con la RD 5 2022 de la Dirección General de Presupuesto Público. Entonces, en esta se han establecido las pautas y también los procesos y los cronogramas para que estos se vayan a llevar a cabo por cada etapa, ¿no? Entonces, desde el mes 2 se ha comenzado con la estimación de los ingresos, que es una etapa fundamental para estimar la asignación presupuestaria multianual que se hace en el Ministerio de Economía y Finanzas a partir de la información pues, que gestionan en el aplicativo las entidades, ¿no? Bueno, nacional, regional y local. Entonces, después de eso hay una etapa bastante puntual, ¿no? Que se da entre mayo y agosto,
que es en sí ya la etapa de la formulación, donde todas las entidades, en función de los plazos que se han establecido en la RD5, que ya les he mencionado, registran en el aplicativo. Una etapa posterior es la reunión de sustentación. En el caso de las entidades del gobierno nacional y regional, sustentan ante la Dirección General de Presupuesto Público, y en el caso de los locales, sustentan ante su municipalidad provincial, como una etapa de descentralización y de consolidación de cómo las municipalidades pues están visionando la formulación y la estructuración de su gasto para los 3 años posteriores. Entonces, después de eso, dentro de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, se elabora el proyecto de ley, que de acuerdo a la Constitución se remite hacia el Parlamento, hacia el último día del mes de agosto, para que hasta noviembre se apruebe la ley. Justo la ley para el año fiscal 2023 ya se aprobó, es la ley 31638, y en la cual las entidades van a tomar en cuenta para ejecutar su gasto en el próximo año, ¿no? Entonces, enfocándonos un poco más acerca de la sustentación en el presente año, los gobiernos locales han sustentado entre los meses de junio y julio, ¿no? Han registrado, han presentado su información y han sustentado en función de bloques que se han definido a nivel nacional, para no saturar mucho el sistema, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos esta fase, que es bastante importante. Sin embargo, para conocer un poco más a detalle como una lección aprendida y como un caso particular, voy a dar pase a mi compañero para que nos pueda explicar eso. Muy bien, gracias colega Juan. Vamos a dar pase para la réplica al colega Rubén Manrique. Colega Rubén, buenas noches, adelante. Sí, buenas noches, profesor, ¿cómo está? Una vez visto lo que mi compañero Juan ha expuesto, voy a hacer una réplica sobre un caso particular, digamos, en la entidad que yo trabajo, ¿no? En la Municipalidad Metropolitana de Lima. Todo empieza desde el 3 de febrero aproximadamente, cuando la sugerencia de presupuesto solicita las estimaciones de ingreso para los años 2023 al 2025. Para esto dan un aproximado de casi 10 días calendarios, se podría decir. Luego de este proceso comenzamos con lo que viene a ser la sugerencia de planeamiento corporativo, quien pide elaboración del POI también para estos 3 años, ya que tanto el tema de los ingresos que se han estimado con las actividades y tareas que se van a realizar tienen que enlazarse para que la sugerencia logística corporativa pueda efectuar de elaboración o solicitar, en todo caso, que cada centro de costo elabore su cuadro multianual de necesidades por estos 2 años, ¿no? 2023 al 2025. Y tiene 3 fases. La fase de registro, en la que dan un aproximado de 14 días. La fase de identificación, que da un aproximado de 4 días. Y la fase de clasificación y priorización, que es la que dan un total de 6 días aproximadamente. Si bien la fase de registro es la que tiene más tiempo, es la más complicada. ¿Por qué? Porque se supone que en esta fase uno tiene que elaborar exactamente qué bienes necesita, cuántos lapiceros, cuántos lápices, botellas de agua, papel bond, personal, servicios. Y esto además tiene que registrarse en un aplicativo que cada entidad tiene, ¿no? Para poder hacer. Prácticamente ese es todo el proceso que hace el gobierno local frente a lo que expuso mi compañero, pero existen algunos inconvenientes que con el tiempo uno va viendo. Por ejemplo, la proyección de los ingresos y metas las haces casi con 1 año de anticipación, desde el mes de febrero. Entonces, no te da tiempo para reaccionar si es que ocurriera algo como lo que tuvimos en el evento del COVID-19. Entonces, estas proyecciones de ingresos y metas que uno tenía prácticamente se anularon porque no habían ingresos, la gente no pagaba tributos, etcétera, etcétera. También los lapsos de tiempo son muy cortos para algunas respuestas, como pueden ver, si bien ellos remiten un documento, hay que responderlo igual. Todo este tema burocrático hace una demora en los plazos. También tenemos falta de conocimiento de los responsables áreas usuarias, que muchas veces son personas nuevas o que no han visto esto y que para cumplir no planifican ni organizan bien los cuadros de necesidades que requieren. Y muchas veces eso hace que no tengan recursos suficientes o les sobren muchos recursos en otros lugares donde no lo requieren.
Y por último, también la falta de recursos para las fases de registro, porque normalmente esto lo hace solo un colaborador en algunas gerencias o otros que ni siquiera tienen y deben solicitar apoyo a otras áreas. Finalmente, de repente, un caso más es, por ejemplo, que a pesar de que esto se empiece en febrero. Disculpe, colega Rubén, ya hemos superado el tiempo reglamentario. Vamos entonces a poder concluir ahí la réplica también, colega. Va a disculpar que le corte. El tiempo es corto para el resto de los colegas también. Vamos a pasar entonces. Le agradezco mucho, colega Juan Rengifo, y al colega Rubén por su brillante exposición con los casos prácticos, que estaba interesante. También vamos entonces a pasar ahora a la exposición del colega Marco Antonio Ramírez. Colega Marco Antonio, buenas noches, adelante. Buenas noches, profesor. Sí, profesor. ¿Con quién va a exponer, colega Marco Antonio? Con el compañero Gustavo Aldama, profesor. Muy bien, adelante, colega. Bueno, mi compañero Gustavo Aldama va a empezar la exposición y luego yo voy a hacer la réplica, profesor. Correcto, adelante. Muchas gracias, Marco. Buenas noches, profesor. Bueno, el tema que hemos desarrollado el día de hoy es la organización de desarrollo regional y urbano, con relación al desarrollo comunitario, ¿no? Y hemos tocado pues las bases teóricas como fundamento para poder nosotros tratar de entender el desarrollo comunitario, ¿no? Para Zárate es un proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad con la participación activa de Para Resoheisi es una acción coordinada y sistemática que en respuesta a las necesidades o a la demanda social trata de organizar el progreso global de una comunidad territorial con la participación de los interesados. Y para Gómez Jara, en ese contexto, nos dice de que es un proceso con una progresión de cambios a través de una ruta a seguir, como un método, un camino que recorrer, y enmarca también concretizar los pasos del proceso y del método. En ese orden de ideas, Phil Butler desarrolla pues 12 pasos que son esenciales para poder nosotros orientarnos a un desarrollo comunitario ideal, ¿no? Que primero nos dice que la participación es necesaria de la sociedad en la toma de decisiones, de que su toma de decisiones debe ser sostenible con la participación activa de la comunidad. Su fase de mejora debe tener planificación, complementación, mantenimiento y supervisión. Asimismo, debe ser inclusiva. Su participación debe contribuir desde la igualdad de género e incluir a jóvenes y ancianos. En ese orden de ideas, también nos dice de que debe haber equidad, darle el desarrollo al varón y a la mujer e impulsar la capacidad de desarrollo colectivo de los recursos, ser protagonistas en la solución, mantenimiento y mejora de sus problemas y tener la alternativa de poder contractuar con otras comunidades y sus autoridades. Voy a dar pase a mi compañero para la réplica respectiva. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Comentar, bueno, pues que el desarrollo comunitario, como ha explicado mi compañero, debe promover que sus integrantes identifiquen sus propios recursos y comprendan sus propias fortalezas y debilidades, ¿no? Una vez que las personas tengan un claro sentido de qué cosas tienen a su disposición y qué pueden ellas mismas hacer, podrán utilizar sus recursos en su mayor beneficio. También reforzar, complementar la explicación de mi compañero de estos 12 pasos definidos por Phil Bartley. Básicamente la actividad de participación está definida o está manifiesta en los puntos de 1 al 5. La debida planificación también es importante, mencionada en el paso 10.
y que con frecuencia se pasa por alto, ¿no? Y la otra también que, bueno, cuando la planificación es realizada por personas ajenas a la comunidad, en el largo plazo no es tan bien aceptada por la comunidad. Finalmente, solo para terminar, una definición de desarrollo comunitario que está definida por la ONU como el conjunto de procedimientos por los cuales los habitantes de un país unen sus esfuerzos a los de los poderes públicos con el fin de mejorar la situación económica, social y cultural de las colectividades, de asociar estas colectividades a la vida de la nación y permitirles contribuir sin reserva al progreso del país. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, colega Marco Antonio, y al colega Gustavo por su exposición también sobre el tema de la organización del desarrollo regional y urbano, especialmente en lo que viene a ser los espacios comunitarios. Renuevo mi agradecimiento. Vamos a pasar ahora a la intervención, a la exposición de la colega Milena Quispilaya. Buenas noches, colega Milena, adelante. Buenas noches, profesor. Voy a exponer con mi compañero Luigi, él va a proyectar. Muy bien, adelante. El tema que hemos elegido es el de organización del desarrollo regional y urbana. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar hablando sobre el desarrollo comunitario. El desarrollo comunitario es un proceso destinado esencialmente a crear condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad. Siguiente, por favor. A la vez también, siguiente, por favor. A la vez también es una acción coordinada de toda la población en respuesta a las necesidades o a la demanda social. Trata de organizar el progreso global de una comunidad. Para ello, vemos un modelo de desarrollo comunal en el que el ser humano es sujeto y objeto de su propio desarrollo con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Para ello es un agente de participación y es por ello que genera una metodología adecuada. Vemos también que existen los 12 pasos del proceso de desarrollo comunitario, el cual detallaremos resumidamente. El primero es el derecho a participar en las decisiones. El segundo es el poder de tomar decisiones. El tercero es el que la comunidad debe intervenir en todas las fases de mejora en todas las fases de mejora, en lo que es la planificación, complementación, mantenimiento y supervisión. El cuarto paso es que debe ser inclusivo, se debe construir desde la igualdad de género y de edad. Siguiente. El quinto es promover la participación equitativa, tanto de hombres como de mujeres y jóvenes. El sexto es que la comunidad tiene muchas veces recursos ocultos que pueden aprovecharse para impulsar el desarrollo de la comunidad. El séptimo es que las comunidades deben ser las primeras interesadas en identificar los problemas, el mantenimiento y mejora de los asentamientos. El número 8 es que la concientización y el desarrollo de la capacidad pueden hacer que las asociaciones sean más equitativas. El paso número 9 es que el desarrollo comunitario, comunitario que planifican personas ajenas muchas veces no es aceptado a largo plazo. Siguiente, por favor. El número 10 es que la planificación de la participación es el paso más importante y que muchas veces no se toma en cuenta. El paso número 11 es que la caridad hace a las comunidades dependientes de las ayudas. Y finalmente el paso número 12 es que el desarrollo comunitario es una contribución esencial en la gestión urbana global. A continuación va a exponer mi compañero Luigi. Bien. Bueno, también vamos a hablar sobre lo que son las concepciones, la organización y los principios normativos, ¿no? Del desarrollo comunal, del desarrollo comunitario. Entre las concepciones, hay a partir de 1996 diversos autores que introducen conceptos sobre el desarrollo de la comunidad, ¿no? Ward, por ejemplo, concepciona lo que es la organización de la comunidad
indica que promueve el mejoramiento social, los recursos cubren las necesidades de la comunidad y además hay participación de la población. Autores como Ander, Porsekansky y Rezohasi introducen concepciones sobre el desarrollo de la comunidad, ¿no? El desarrollo de la comunidad se indica que contribuye al mejoramiento social y económico, hay acción de la comunidad, participación popular y pretende lograr cambios actitudinales, ¿no?, en la misma población. Marchioni conceptualiza lo que es planificación y organización de la comunidad, indica que participan en este proceso los más interesados, ¿no? El principio básico es de autodeterminación, cada individuo debe estar autodeterminado a participar en lo que es el desarrollo de la comunidad, ¿no? El ritmo del desarrollo lo establecen los mismos interesados. Si todos contribuyen para el desarrollo de ello, agilizan los procesos y de igual forma, si es que no hay ese aporte, los procesos se demoran más, ¿no? Hay una participación comunitaria y también Quintana concepciona lo que es el desarrollo comunitario, ¿no? Indica que existe un campo de educación comunitaria, tiene una metodología dinamizadora, cambios actitudinales en los individuos y existe participación de los interesados. En cuanto a la organización del desarrollo comunitario, ya ciertos conceptos más actuales los introduce la Organización de las Naciones Unidas, que introduce bases del desarrollo comunitario, indica que se debe de, ellos promueven procesos de mejora para las condiciones de vida de la comunidad, ¿no? Eso es lo que indica la ONU. Indica también que, el desarrollo comunitario, según la ONU, es el conjunto de procedimientos por los cuales todos los habitantes de un país como el Perú, ¿no?, unen esfuerzo con el poder público para mejorar la situación económica, la situación social y la situación cultural de la colectividad, ¿no? Es decir, tiene un fin colectivo, no individual. Muy bien, gracias, colega Luigi. Le agradezco mucho y ya estamos sobre el tiempo. Disculpe que le haya cortado, vamos a tener que continuar con las demás exposiciones. Nuevamente, mi agradecimiento, colega Luigi, a la colega Milena por su aporte en el curso con este tema de desarrollo comunitario. Vamos a pasar ahora a la intervención del colega Josué Pacheco. Colega Josué, buenas noches, adelante. Buenas noches, colega. ¿Se escucha? Sí, adelante, colega. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, adelante, colega Josué, ¿puede compartir? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, adelante. Sí. Sí, colega Josué, adelante. Colega Josué. El colega Josué parece de que tiene problemas con el audio. Profesor, buenas noches, ¿qué tal? José, voy a exponer conmigo, voy a proyectar la... Correcto, colega Elvis, adelante. Muy bien. Okay.
pero hay regímenes especiales, por ejemplo, de sobre policial, diplomacia, no diplomático, fuerzas armadas, policía, penitenciario, y a servir no ingresan pues, en las 728. Ya, muchas gracias. Sí, tenía pequeños problemas con mi computadora, no inesperados. Ya, el tema a tratar va a ser el tema elegido, mejor dicho, es con respecto al análisis teórico de las finanzas de los gobiernos locales. Como ya se ha hablado en otros compañeros, nuestro grupo va a enfatizar solamente en describir en dónde partimos de dónde parte las finanzas en el sector público. En este caso, nos estamos dividiendo en tres clasificaciones, como en dónde vienen los ingresos, los gastos y las deudas como tal. El ingreso proviene netamente de pagos de impuestos, es algo que todos sabemos ya debido a nuestro conocimiento hasta la fecha. Y esto viene de la venta de los bienes y servicios de las empresas y organizaciones públicas, y son contribuciones de los trabajadores, entre otros. En vez de los gastos, se divide en dos, tanto en los programables como no programables. En caso de los programables, se ocupan para los servicios de salud, gastos operativos, gasto en deuda pública, salarios y honorarios. En caso de no programables, se proporciona en cumplimiento de obligaciones y apoyos, deuda públicas y participaciones en entidades federativas. En caso de la deuda, proviene netamente de los préstamos totales, que a su vez tienen una baja recaudación de impuestos, y esto exceden en casos operativos. Ahora mi compañero Elvis va a presentar un caso práctico. Gracias. Buenas noches, compañeros, profesor. Solamente para complementar un poco lo que ha mencionado mi compañero José y bueno, y además de los otros grupos que han estado exponiendo el tema de las finanzas municipales, vamos a ver cómo se compone esta fuente de financiamiento, ¿no?, de todo el presupuesto en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Podemos ver, por ejemplo, de que la mayor cantidad de ingresos se recaudan por recursos determinados, ¿no? Estos recursos son recursos que corresponden al Foncomún, impuestos municipales, como por ejemplo impuesto predial, la cabala, vehicular, ¿no?, y otros como que el canon, sobrecanon, tributos aduaneros y regalías. Estos representan o han representado casi el 50%, el 48% para ser exacto, de toda la fuente de ingresos, ¿no? Seguidamente también se compone de los recursos directamente recaudados. Estos incluyen pues el tema de tasas municipales, rentas de algunas propiedades o inmuebles, prestación de servicios, ¿no?, municipales, como por ejemplo recolección de basura y otros, así como la venta de bienes. Y estos, bueno, han representado el 27%. Asimismo, otra fuente de recursos importantes es los recursos por operaciones oficiales de crédito. Estos incluyen las operaciones de crédito y otras operaciones en el mercado de capitales, ¿no?, representando el 17%. Y bueno, también tenemos las donaciones y transferencias, que son, valga la redundancia, transferencias de dinero que no tienen una contraprestación por parte del municipio, ¿no? Y así también el tema de los recursos ordinarios, ¿no? Bueno, eso era mi aporte. Muchas gracias, profesor, compañeros. Bien, muchas gracias, colega Josué, colega Elvis, por tocar el tema justamente del análisis de las finanzas públicas en este contexto del desarrollo urbano y regional. Vamos entonces a pasar a la intervención del colega Martín Mera. Colega Martín, buenas noches, adelante. Profesor, buenas noches. Mi compañero Martín Mera y yo, Gandhi Chávez, vamos a exponer a continuación. Adelante.
Hemos visto por conveniente exponer acerca de la economía, el espacio urbano y el medio ambiente. Primero, queremos abordar los principios espaciales de la formación de precios. Primero, para entender la economía especial, la economía espacial es básicamente el estudio de cómo el espacio, vale decir la distancia, afecta las decisiones de los agentes económicos o el comportamiento económico, ¿no? Dentro de la economía espacial, la concentración económica espacial se entiende bajo el enfoque de la dimensión espacial de la economía. Podemos entender la economía especial cuando se estudia, por ejemplo, la forma en la que los agentes económicos toman decisiones de localización en concentraciones ya sean pequeñas o grandes. O también cuando estudia cómo el transporte juega un papel relevante en la toma de decisiones y en la estructura espacial de la economía, o como cuando la localización de cierta región o país afecta al comercio internacional. Bien, se han identificado 3 principios de la economía espacial, que son la accesibilidad espacial, la concentración espacial y la interacción espacial. La accesibilidad espacial se da cuando la actividad económica tiende a localizarse en condiciones en las que se maximiza la accesibilidad espacial dada, porque la localización toma en cuenta la distancia y los costos de transporte que podría tener el agente hacia el mercado principal. Respecto a la concentración espacial, la actividad económica tiende a concentrarse en el espacio a fin de maximizar su rentabilidad al generarse economías de aglomeración, resultados de las economías de escala, los bajos costos de transporte, o la elevada demanda. Y por último, respecto a la interacción espacial, la actividad económica tiende a interactuar económicamente con otras actividades que le son convexas o complementarias, o incluso con aquellas con las que solo tienen en común el mercado en su conjunto. Le doy la posta a mi compañero. Siguiendo la exposición, dentro de esto hay teorías de localización. Las principales teorías es el Von-Thunen, Alfred Weber. Von-Thunen es el estado aislado de 1826. Indican que él hace un estudio sobre que se disponen los cultivos en torno a los mercados urbanos, tomando en consideración únicamente la variable de coste de transporte y dejando las constantes los demás factores. Intentó demostrar que los agricultores desarrollarían una agricultura menos intensiva cuanto más lejos del mercado urbano estuviesen, debido al aumento de gastos de transporte. Otra teoría es de Otto Weber, teoría de la localización industrial. Sostiene que para comprender las fuerzas que operan como factor de localización, interviene siempre una ventaja obtenida cuando una actividad económica tiene un lugar en un punto particular. Esta es una ventaja que se entiende como ahorro de costos, es decir, la posibilidad de que una industria dada para producir en un determinado punto sea menos costoso que hacerlo en otro lugar. Y por último, la teoría de Walter Chrysler, de teoría de los lugares centrales, 1933. Propuso la existencia de cierto patrón simbiótico de dependencia e interdependencia entre diversas unidades de la organización especial y afirma que la función principal de una población serán los lugares centrales y por lo tanto se establecerá una jerarquización según el orden de las funciones que realizan. Por ejemplo, el rango y el alcance de los bienes y servicios que ofrecen. Sería todo, profesor. Bien, muchas gracias, colega Gandhi, colega Martín, por el análisis de el tema de economía, espacio urbano y también medio ambiente. Les agradezco mucho por su aporte, colegas. Vamos entonces a pasar a la intervención de la colega Karen Melgar. Colega Karen, buenas noches, adelante. Buenas noches, profesor. Un momento, por favor. Bien, colega, ¿con quién va a exponer? Sí, buenas noches, profesor. Vamos a exponer con la compañera López Castillo. Muy bien, adelante. Nosotros hemos escogido el tema de economía, espacio urbano y medio ambiente. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso del tema, ya que varios de mis compañeros también han hablado acerca de este mismo tema. Este tema lo hemos dividido en 4 puntos. El primer punto, que viene a ser los
principios espaciales de la información de precios. Sabemos pues que la economía espacial estudia la forma en que los agentes económicos toman decisiones de localización. Schumpeter afirmaba que uno de los campos más importantes pues eran los estudios espaciales. Estos estudios espaciales tienen 3 principios. Entre el primer principio está la accesibilidad espacial, que viene a ser la actividad económica donde se maximiza su accesibilidad espacial, lo que viene a reflejar pues su rentabilidad. Como segundo principio está la concentración espacial, que esta actividad económica tiende a concentrarse en el espacio con el fin de maximizar su rentabilidad. Y como tercer principio tenemos la interacción espacial. Aquí la actividad económica, como su mismo nombre lo dice, interactúa económicamente con otras actividades que le son complementarias, ¿no? Incluso pues con las que son, con las que vienen a hacer el mercado en conjunto. Luego tenemos como otro punto del tema reformas económicas, medio ambiente y urbanismo. Bueno, sabemos pues que el proceso de urbanización en Centroamérica se dio a inicios del siglo XX en función de las localizaciones del poder político central. Estas ciudades surgieron vinculadas a las necesidades de las actividades agrícolas. Los sistemas urbanos y productivos de la región son pues sumamente a la actualidad derrochadores de recursos, sobre todo lo que viene a ser del agua y de la energía. La industria, la agricultura y las familias tienen niveles insostenibles de consumo de lo que viene a ser de agua por habitante. A ello se suma pues que se ha multiplicado las actividades contaminantes por emisiones y generación de desechos sólidos. También pues no la creciente contaminación por la generación y mal manejo de los desechos, que podría pues explicarse por la incapacidad de los municipios para afrontar con eficacia esta problemática. Le doy paso a mi compañera López Castillo. Muy bien, gracias. Gracias, colega Karen. Adelante, colega Luz, con la réplica. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, adelante. Sí, continuamos. Tenemos las teorías de la localización, donde tenemos como primera de ellas Estado aislado, en 1826, de las cuales von Tannen demuestra que la agricultura que se desarrolla menos intensiva es cuando más lejos estuvieran del mercado urbano, ¿no? Y esto es debido a los gastos de transporte. Asimismo tenemos la siguiente teoría de Alfred Weber, donde la posibilidad de que una industria para que produzca en un determinado punto sea menos costosa tiene que hacerlo en cualquier otro lugar, ¿no? Es llamado lugar, digamos, a un punto particular. Entonces esta es una ventaja que se entiende como enfoque. Y tenemos la teoría de Walter Crossley, donde propone que los bienes y servicios que se produzcan en la misma ciudad dentro del área de influencia, esto es lo que va a tener, digamos, más mayor contribución, ¿no? Ya que esto se va a dar un determinado o bajo el principio de mercado. Entonces, el rango de alcance que estos ofrecen va a ser óptimo. Tenemos los que son las reformas espaciales, nuevos paradigmas para un desarrollo urbano, ¿no? Donde son 3, donde la primera tenemos que la ciudad necesitamos que sea más inclusiva y participativa, asimismo la siguiente que la accesibilidad y la accesibilidad dentro de la ciudad y económicamente sea inclusiva, asimismo el gobierno democrático necesita que eso se gestione colectivamente para la ciudad y asimismo se desarrolle o fomentar el desarrollo territorial, ¿no? Entonces la necesidad, la ciudad que sea resiliente, compartidas y las identidades, las diferentes identidades que hay dentro de la ciudad sean compartidas, ¿no? Y asimismo esta innove. Entonces, cuando hablamos de reformas económicas que están dentro de estos nuevos paradigmas, digamos, procesos que se dan en cuanto al desarrollo que se viene dentro de ellos, las políticas de industrialización, que eso digamos, se viene aplicando desde los años 90, ¿no? Con el objetivo de fortalecer la concentración de las actividades en las áreas metropolitanas. Eso es todo, profesor, gracias. Muy bien, muchas gracias, colega Luz, colega Karen, por su aporte también en el curso y el análisis que han hecho.
Le agradezco nuevamente por su aporte. Vamos entonces a pasar a la sustentación de su mapa conceptual del colega Jesús Larico. Buenas noches, colega Jesús, adelante. Buenas noches, profesor. Adelante. ¿Se escucha? Sí, adelante, colega. ¿Con quién va a exponer? Yo voy a exponer con la compañera María Andrea Gastañaduy. Muy bien, adelante. Muchas gracias. Sí, bueno, el tema que hemos escogido también es el relacionado con la clase 9, Economía, Espacio Urbano y Medio Ambiente. Y bueno, en esa clase nosotros aprendimos los principios y las teorías que vienen a explicar la formación de precios en un espacio, ¿no? Básicamente, lo que aprendimos tendría que ver con ver cómo la distancia afecta a los agentes económicos mediante el transporte y el comercio internacional. Y las teorías que aprendimos fueron sobre cómo a medida que la distancia es mayor con respecto a las ciudades, en el caso de Von Túnel, la agricultura era menos intensiva, y en el caso de Alfred Weber, él hacía hincapié que la distancia óptima de una empresa estaba en relación a la distancia que había con respecto a otros dos puntos, que eran sus dos centros de suministros y un respectivo mercado, ¿no? Y la teoría de los lugares centrales ya nos habla, ya es una teoría más refinada, que nos habla de una jerarquización de las ciudades, ¿no? Ya nos habla de una ciudad central y otras que vienen a ser complementarias, ¿no? Siendo la ciudad central aquella en la que se ofrecen bienes más especializados. Sin embargo, ya avanzando con el pasar de los años, ya existen nuevos paradigmas del desarrollo urbano que se encuentran precisamente en este libro de La ciudad que necesitamos del 2021, donde básicamente la característica principal son aquellas en las que la ciudad debe ser, ¿no?, más amigable, más saludable, y sobre todo debe buscar que las personas que en ella viven tengan una interacción mayor y más participativas dentro de la ciudad. Y respecto al medio ambiente, ya como se ha mencionado anteriormente, se ha tenido un poco de olvido de los temas ambientales, dado que el sistema de crecimiento económico que hemos venido atravesando no ha sido sostenible en el uso de los recursos, ¿no? Bueno, para continuar con un ejemplo práctico, los dejo con mi compañera María Andrea. Gracias. Gracias, Jesús. Vamos a poner primero un ejemplo con respecto a cómo la distancia afecta hoy todavía el tema de los precios y la competitividad a nivel de países en cuanto a las plantaciones forestales, ¿no? Por ejemplo, vemos países como Chile, donde ha desarrollado un fuerte mercado de exportación maderera a través de plantaciones forestales, y que también se quería implementar algo similar en el Perú, pero que el problema es justamente la distancia, porque Perú no tiene como territorios consolidados tan grandes para dedicarlos a plantaciones como sí tiene Chile, y esa distancia, digamos, y que esté tan disperso genera mayores costos, de manera que ya no tenemos, digamos, madera competitiva para participar en ese mercado. Entonces, este es un ejemplo de justamente cómo esto aún continúa vigente en nuestros días. Y por otro lado, en cuanto a los nuevos paradigmas, vemos justamente cómo se van buscando espacios de inclusión, desarrollo, digamos, del medio ambiente y beneficio de la sociedad. Y vemos algunos ejemplos en países un poco más desarrollados, ¿no?, que ya pueden dedicarle mayor tiempo a eso, porque ya tienen como problemas de pobreza y desigualdad un poco más solucionados, ¿no?, que acá en Perú. Entonces, por ejemplo, en cuanto a inclusión, vemos algunos ejemplos en cuanto a personas con discapacidad física de repente, donde el transporte público también les permite movilizarse, porque justamente están adaptados
para que estas personas se puedan manejar de manera independiente. Vemos otros países donde, por ejemplo, se permite el transporte mediante bicicleta u otros medios no contaminantes, incluso si es transporte público, pero que este sea a través de, por ejemplo, electricidad, donde hay una mayor generación eléctrica a través de recursos renovables, ¿no? Entonces, son cosas que ya se vienen implementando, buenas prácticas de otros países que podríamos implementar en nuestro país, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias colega Jesús y colega María Andrea por su descripción y análisis que han realizado. Vamos a pasar ahora a la intervención de la colega Gisela González. Colega Gisela, adelante. Buenas tardes, buenas noches. Sí, profesor. Buenas noches. Yo voy a exponer con mi compañero José Luis Arroyo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, sí, adelante colega José Luis. Ok, un momento por favor. Vamos a presentar. Bien. Ya, empecemos. Bien, profesor, buenas noches, compañeros todos. Vamos a hablar del tema de desarrollo comunitario. Para esto vamos a empezar a definirlo como un proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad, con la participación activa de esta comunidad y la mayor confianza en la iniciativa del mismo. Dentro del desarrollo comunitario hemos dividido en tres partes. En primer lugar tenemos al modelo de desarrollo comunal, de acuerdo a la bibliografía del curso. Se tiene al autor Zárate, quien nos menciona que para esto el ser humano es un sujeto y objeto de su propio desarrollo. Así también nos menciona que el fin del sujeto activo mejora la calidad de vida. Por otro lado, el esfuerzo debe estar estrecho a planteamientos globales de política social, y el proceso de capacitación no solo tiene que ser un informe, sino debe formar a la vez. A través de esto se va a generar una metodología adecuada para las características del escenario de intervención, y también la comunidad debe ser vista como un agente clave de participación para favorecer los sentimientos de arraigo y pertenencia, ¿no?, dentro de la participación de estos sujetos. Por otro lado, tenemos también los 12 pasos del modelo de desarrollo comunitario, solamente para enumerarlos de manera rápida. En primer lugar, tenemos que las comunidades tienen derecho a participar en las decisiones que afecten las condiciones de vida y de trabajo. También tenemos, por ejemplo, que la participación en el poder de toma de decisiones y sostenible sea de manera relativa. La participación se debe construir desde la igualdad de género e incluir a los jóvenes y ancianos. Así también, por ejemplo, tenemos que el desarrollo comunitario que planifican las personas ajenas a la comunidad no solo requiere un trabajo gratuito, también debe ser aceptado por las comunidades a largo plazo. Para continuar con este tema, también hemos visto las concepciones del desarrollo comunitario, de acuerdo al autor Nogueiras. Acá mencionamos a 6 autores, ¿no? El primero, que es Marchionni, nos habla dentro de su terminología a la planificación, organización de la comunidad, también dentro de cuál se da la participación de los interesados, la autodeterminación y participación comunitaria. Bueno, tenemos diversos autores, por ejemplo, mencionamos a Quintana, quien usa la terminología de desarrollo comunitario. Nos habla del campo de la educación comunitaria, la forma de educación de adultos y la participación de interesados. Y finalmente, por ejemplo, tenemos al autor Porzenkaski, quien usa la terminología del desarrollo de la comunidad y nos habla también de acciones para provocar cambios. Esto va a llevar a un mejoramiento colectivo y una mayor participación de los implicados en la comunidad. A continuación, mi compañera Gisela va a continuar con la réplica. Sí, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal, profesor? Ya en un marco ya de lo conceptual que también es desarrollado a través del término de desarrollo comunitario, que en realidad es un aspecto tan amplio, pero que a la vez no ha sido tan bien desarrollado a través de estrategias del Estado. Hemos visto por conveniente replicar este tema a través de un ejercicio, no un ejercicio, sino una estrategia que se está dando en la realidad, que es el proyecto Ruguasunchis, que es un proyecto en el cual
se busca que entre el impacto principal de este proyecto sea a través de fomentar y promover el desarrollo comunitario, ¿no? Este programa que es Ruwasunchis ofrece tres ejes principales donde trabajan con niños de 4 a 11 años, en el cual le fomentan que ellos tengan habilidades blandas, trabajen en la autoestima a través del juego y el deporte. Otro eje en el cual se centran en jóvenes de 12 a 19 años, en el cual también hacen un trabajo de liderazgo y comunicación efectiva, ¿no? Y también un programa que ya es Tejiendo Oportunidades, en el cual ya trabajan con señoras, en el cual se les da el empoderamiento y se les da también diversas alternativas para que puedan desarrollarse a través de una actividad económica, ¿no? Y aquí está lo principal de también ligado al tema que hemos desarrollado, porque entre otros aspectos de los cuales mejora a los ciudadanos y a los pobladores que están dentro del asentamiento humano en el cual se da este proyecto, es que el mismo fundador manifiesta que en realidad el indicador de impacto más significante de este programa es que se vea y se refleje entre los pobladores que se vean comprometidos con el desarrollo de la comunidad, ¿no? Porque esa es la parte esencial y sostenible de las cuales más adelante los pobladores y también quienes pertenezcan a este asentamiento humano puedan tener un desarrollo tanto personal y también a nivel de comunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos querido reflejar, profesora. Esa es la exposición. Gracias. Muy bien, muchas gracias, colega Gisela, colega José Luis, por su exposición sobre el desarrollo comunitario. Le agradezco mucho por esta presentación también. Muy bien, colegas, en términos generales, los temas han sido abordados con bastante contenido, más que todo de conocimientos teóricos, pero también los casos prácticos que han dado mucho más interés sobre el tema de la percepción sobre cada concepto que ustedes han abordado. Bueno, les agradezco a cada uno de ustedes, colegas, por su trabajo que han realizado. Bueno, ahora vamos a pasar a un descanso de 10 minutos, colegas, mientras que voy ingresando ya los correos electrónicos para la evaluación correspondiente. Entonces, nos vemos en 10 minutos, son las 8:50 y nos comunicamos a las 9 en punto para empezar con la toma de asistencia nuevamente y luego de ahí la evaluación correspondiente. Entonces, nos vemos pues a las 9 en punto, colegas. Ok, profesor. Muy bien. Gracias. Muy bien, colegas.